tercer día iba a resucitar y también se cumplió. Eso es algo poderoso, hermanos. Es cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo con la palabra de Dios? Una de las señales que nos hacen saber que estamos en los últimos tiempos es que nos hemos familiarizado con la palabra, nos hemos acostumbrado a la palabra. Quiero que vaya conmigo a Isaías 66. Vamos a leer del 1 al 2. Quisiera saber de ustedes, quisiera saber cómo están, cómo se encuentran en medio de todo este tiempo de dificultad, de pandemia, que nosotros seguimos glorificando el nombre del Señor, amén, y seguimos confiando en la palabra porque podemos ver que la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir, amén. Y dice la palabra del Señor así, en Isaías capítulo 66, versículo 1 al 2. Jehová dijo, ¿lo tienen allí? Bueno, no les escucho, pero creo que sí lo tienen, amén. Dice, Jehová dijo así, es tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, escuchen esto por favor, dice la palabra del Señor, miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vuelvo a repetir. Miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y quiero quedarme con esa última frase, con esa última parte. Al pobre y humilde de espíritu podríamos tocar y hablar sobre ello durante bastante tiempo, pero al que tiembla mi palabra. Esa es una de las cosas que no se están viendo en este tiempo. Hemos, como dije antes, perdido el temor. Y cuando digo temor no me estoy refiriendo a miedo, sino a ese temor reverente por la palabra de Dios. A esa honra a la palabra de Dios. Sabiendo que todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Vuelvo a repetir, no es con un espíritu de temor, sino con un espíritu de honrar, de ese temor reverente. Es como que hemos perdido, por así decirlo, la admiración por la palabra de Dios. Nos hemos familiarizado. Siempre que nos familiarizamos con algo, perdemos el poder de la expectativa, ¿verdad? Eso pasó con la gente cuando decían de Jesús, pero si este es el Hijo de Dios, es el carpintero, es como que eran familiares de él y por lo tanto no le honraban ni le reconocían. Lo que pasa es que se cierra la posibilidad de ser afectados. En el caso de Jesucristo, por el mismo Jesucristo, dice la Biblia que allí no hubo forma de demasiados milagros, usted conoce la historia. Pero en el caso de la palabra de Dios, estamos familiarizados pero no cambiados. Ahí estaría el título de lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Familiarizados pero no cambiados. El Señor nos dice a través de Isaías, al pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra, ¿no? Y quiero darle al menos dos razones por la cual temblar. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo en esto? Hemos difundido la palabra de Dios, la predicamos, pero realmente la estamos honrando en este tiempo. Estamos temblando ante la sabiendo que todo lo que la palabra de Dios, la Biblia dice, se va a cumplir y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Quizás toda esta situación quiere que saquemos la mirada, todo lo que está pasando en este momento, quiere que quitemos la mirada de la palabra de Dios. Pero nosotros, aquellos que sabemos y tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, sabemos lo que este tiempo representa y estamos dando gracias a Dios por el tiempo que nos ha tocado vivir, que es el último tiempo de la humanidad como la conocemos. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe para darle dos razones por la cual nosotros deberíamos
ante la palabra del Señor. Una se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Le voy a dar un tiempo para que usted pueda encontrar esa palabra. Es muy importante, muy importante. Yo he escuchado decir a gente que la palabra de Dios, la Biblia, se contradice. He escuchado decir a gente que no es verdad. Lo primero que hago es preguntarle: ¿alguna vez leíste la Biblia? La mayoría de las veces, para mi admiración, la respuesta ha sido no. Entonces la gente supuestamente que es un libro que no tiene ningún poder, pero porque nunca la han leído. La Biblia ha sido discutida por tantos años perseguida, pero todo lo que la Biblia dice se va a cumplir porque es la palabra de Dios. Y Dios dijo: mi palabra, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y sabe qué más dice? La Biblia dice, la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo esto pasará, todo esto un día acabará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos volver a honrar la palabra de Dios. Debemos volver a temblar ante la palabra de Dios, por el poder que la palabra de Dios tiene, porque la palabra de Dios es Dios y Dios es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Jesús allí en Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Escuche, por favor, escuche esto. Dice: al que oye mis palabras, mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero no queda todo allí. Mire lo que dice el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién es quien le va a juzgar? Y fíjense lo que dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa es una de las razones la cual deberíamos temblar ante la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice que un día va a ser nuestro juez, un día vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, vamos a ser todos juzgados por la palabra de Dios. Es una buena razón, ¿verdad? Es una razón sumamente importante. El que oye mis palabras pero no las guarda, no le juzga. Jesús no te juzga si tú estás escuchando la palabra de Dios, no cualquier palabra. Porque hay mucha palabra hoy, pero tú tienes que aprender a identificar cuál es la palabra. Esa es la que te va a juzgar un día. La palabra de Dios es la que va a juzgar mi vida un día. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, creo que nosotros, la iglesia deberíamos estar revisando nuestra actitud hacia la palabra de Dios, porque ella será nuestro juez un día, mi hermano, mi amigo querido. Cada vez que estamos abriendo la palabra de Dios, que la estamos leyendo, que la estamos viendo, estamos leyendo las palabras que un día nos van a juzgar. Entonces, temblemos hoy. No estemos familiarizados con la palabra. Permitamos que la palabra de Dios tiene el poder, la palabra de Dios, para cambiarnos. Alguien me decía en estos días que si nosotros éramos buenas personas, los demás iban también a cambiar, porque nosotros éramos buenas personas. Pero ¿sabe una cosa? Las personas no cambiamos, no porque no queremos, sino porque no podemos. La única manera de que las personas cambien es que escuchen la palabra de Dios. Pero no basta solo con escucharla, hay que recibirla. Y no basta solo con escucharla y recibirla, hay que creerla. Porque si uno no cree la palabra, no produce ningún cambio. Entonces ya le di una razón, ahora le voy a dar la razón número 2 y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, verso 23. Si lo tiene allí,
Vamos a leer juntos. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre. ¿Y qué será guardar la palabra? Usted no malinterprete, no significa que usted va a tener la Biblia y la va a guardar, ya con eso está. No, de ninguna manera quiere decir eso. Es guardarla, es ponerla por obra, es practicarla, es vivirla. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero con la ayuda del Señor es fácil. ¿Saben una cosa? Quiero decir algo. La religión, Jesús condenó la religión, ¿sabe eso? Jesús condenó la religión del tiempo en el cual Él vino a vivir a la tierra. En aquel tiempo había una en particular, los fariseos. Jesús condenó a los fariseos y les dijo, ¿saben lo que son ustedes? Sepulcros blanqueados. Y esas son palabras duras de nuestro Señor, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, porque por fuera están bien adornados, pero ¿saben una cosa? Por dentro están muertos. Eso es la religión. Eso es la religión. La religión es el esfuerzo humano por acercarse a Dios. Pero Jesús no vino a traer ninguna religión. ¿Saben lo que vino a traer Jesús? Y lo que la Biblia dice que Jesús vino a traer, un reino. El evangelio del reino. No era cualquier evangelio tampoco, porque evangelio significa buena noticia. Lo que Jesús vino a traer es el evangelio del reino. Y ahí podríamos quedarnos también por mucho tiempo. Entonces el hecho está en aceptar o no aceptar el evangelio. Y lo que le quería decir es esto: la religión es el esfuerzo humano por acercarnos a Dios, pero en el reino de Dios, a través del evangelio, usted recibe el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, mira, tú tienes que ir por este camino, pero no te deja allí solo. La religión te deja solo y te dice, esfuérzate tú por ser mejor persona. Y entonces la gente comienza a esforzarse por ser mejor persona. Y no es que no quiere, sino que no puede, simple, no puede. Pero el evangelio del reino, cuando tú recibes a Jesucristo, recibes al Espíritu Santo, ahora hay una nueva naturaleza dentro tuyo espiritual. El Espíritu Santo te da el poder para poder avanzar en ese camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo tienen entonces Juan 14, 22 dice, 23, perdón, Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? El que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que la pondrá por obra, quiere decir que la practicará, quiere decir que la meditará, escuchará la voz de Dios a través de la palabra. Vamos a avergonzarnos por amar la palabra de Dios, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios, aquellos que hemos estudiado y hemos leído la palabra de Dios, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Contiene todos los códigos de la creación. Todos aquellos que creen en la creación por la palabra de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Mira, ese potencial, ese poder de transformar algo que no era en algo que es, lo tiene la palabra de Dios. Tiene el potencial y el poder de cambiarnos para la gloria de Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo será que funciona esto? Ahí vamos a llegar a ese punto, pero quiero leerles algo más. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Está hablando, le voy a dar un poco de contexto, está hablando del pueblo de Israel. Usted conoce la historia, cuando fue sacado de Egipto, que no pudieron oír. En realidad lo que la palabra de Dios dice, que ellos escucharon la palabra de Dios, pero no la creyeron. No fue acompañada de fe. Por lo tanto, perdieron la posibilidad de entrar a la tierra prometida, nada más y nada menos. Qué tremenda experiencia que vivieron ellos, y qué tremenda enseñanza para nosotros que vivimos en este tiempo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, solo escuchaban, pero no creían. Entonces la palabra de Dios dice que sin fe es imposible. Hay un imposible en las Escrituras, y es ese justamente: sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos partir de que creemos la palabra de Dios. Pero hay un proceso. Usted me puede decir, sí, pero la verdad es que yo no tengo en este momento fe. Hay un proceso que se da, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un proceso que se da cuando usted persevera en leer la palabra de Dios. Dice que cuando usted persevera, no son 5 minutos al mes. Esto requiere de dedicación, requiere de honra, ¿sí? La Biblia dice que en la palabra de Dios hay tesoros escondidos, y utiliza un término que dice escudriñad las Escrituras, lo cual significa en el original cavar pozos. O sea, no encima, es buscar en la profundidad, encontrar. Hay una cosa muy poderosa que también luego le voy a dar un texto para dejarle allí. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, no solo nosotros estamos leyendo la palabra, sino que la palabra de Dios nos está leyendo, mi hermano querido, ¿sí? Gloria a Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:12, lo tiene ahí cerquita. Mire lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Esa espada de 2 filos. Me gusta pensar este tiempo, un bisturí. La palabra de Dios es como un bisturí que tiene el potencial, la habilidad de partir el alma y el espíritu. ¿Habrá algo más profundo en nosotros que el alma y el espíritu? Dice que la palabra de Dios tiene la habilidad, el poder de poder separar el alma del espíritu, de poder escudriñar hasta lo más profundo de nosotros como un bisturí. Así sería la palabra de Dios, sacando de nosotros cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que las teníamos. Por ejemplo, el orgullo. Cuando uno comienza a leer la palabra comienza a leerlo a uno, por darle un ejemplo, ¿no? Y de repente comienza a ver que hay alguna raíz de orgullo en nuestras vidas. La palabra de Dios la trae a luz. Es poderosa la palabra de Dios, no solamente el orgullo, todas las otras cosas que nos afectan. Porque dice que las intenciones ¿de qué? Del corazón, aún las intenciones, las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos, aún eso la palabra de Dios lo trae a luz para cambiarnos. Es un proceso que nos va a durar toda la vida, pero es un proceso glorioso. Porque tal vez hoy no soy la persona que quisiera, pero soy mejor que ayer, y voy en ese proceso a través de la palabra que me está cambiando, que está produciendo en mí lo que Dios ha determinado que su palabra produzca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le dejo allí Romanos capítulo, hablábamos recién, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Vieron? Hay un proceso allí, pero que no se da en 5 minutos, que nosotros tomemos la Biblia 5 minutos por mes. No va a producir ningún tipo de fe. Por lo tanto, eso trae un montón de consecuencias. Nuestras oraciones no pueden de ninguna manera tener respuesta porque no hay fe. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
Se necesita fe. Dios mira la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y recuerdo un episodio tremendo, en este momento se viene a mi espíritu esto tremendo. Ustedes recuerdan la mujer cananea, ¿no? Que viene a hablar con Jesús para pedir por una necesidad de su hija que estaba atormentada, dice la palabra. Y viene a hablar con Jesús. Pero Jesús, ¿saben una cosa? Algo extraordinario. Jesús no la escucha. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí, no la escucha. Ella le está hablando y le está diciendo, y Jesús no le responde palabra. Pero luego algo cambia en la escena. Dice que la mujer se postró en adoración. Fue esa adoración, fue ese reconocimiento hacia Jesús lo que cambió aún la atmósfera, lo que llevó a Jesús a prestar atención a esa mujer, porque Jesús le da la explicación de por qué no podía prestarle atención. Pero la adoración, el reconocimiento, la honra cambió la atmósfera y la mujer terminó recibiendo aquello que estaba pidiendo. Y luego Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Honrar la palabra. Honrar en este tiempo la palabra. Temblar ante la palabra de Dios, que sabemos que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo lo que fue escrito en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Temblemos en reverencia para que la palabra de Dios produzca en nosotros lo que Dios ha determinado produzca. A veces estamos familiarizados con tantas cosas, perdemos la expectativa que ya sabemos todas las cosas. Y vamos a la iglesia, ya sabemos qué es lo que vamos a cantar, a alabar, qué es lo que vamos a hacer, como si completamente a Dios. ¿Sabe? A mí me llama poderosamente la atención el apóstol Pablo, hermanos. Dice que el apóstol Pablo oraba por los enfermos sanaban. Él anunciaba, predicaba la palabra de Dios en el poder del Espíritu. ¿Sabe? El apóstol Pablo resucitó muertos, pero él que todavía no conocía a Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Él todavía no conocía a Dios y nosotros a veces pretendemos ya conocer toda la palabra de Dios, conocer a Dios, y no es así. Dios tiene algo nuevo a través de la palabra hoy, porque Él es el gran yo soy. Y yo soy está en tiempo presente, y usted sabe que la fe también está en tiempo presente. Entonces la palabra de Dios tiene que ser para ahora en tu vida, edificarte. No te sirve la palabra de ayer. Hoy Dios tiene un maná fresco para tu vida. Si estás dispuesto a temblar delante de su presencia, no de miedo, sino de reverencia. Estamos por entrar en una etapa de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, mi iglesia no está preparada para la gloria. Porque muchos, y le voy a decir totalmente sincero con lo que Dios decía a mi espíritu. Dice, el Señor me decía así, muchos están mascando chicle. Muchos están con su celular. No tienen un tiempo para mí, para mi palabra. Por lo tanto, no están preparados para la gloria de Dios. Si mi gloria descendiera en este momento, lo que pasaría es que caerían muertos. Y hay un montón de textos que podrían respaldar estas palabras. Pero yo sé que usted en su espíritu sabe de lo que estamos hablando. Los creyentes, los que creen, los que están teniendo un discernimiento de este tiempo, saben la relevancia de la palabra poderosa de Dios. Saben que la palabra se va a cumplir. La cuestión es que no estemos familiarizados con Dios, con la palabra, con la adoración, con todas las cosas que se refieren al ámbito sobrenatural.
Y si es así, entonces hoy mismo rompamos esa estructura. No perdamos la admiración, la capacidad de estar expectante ante lo que Dios va a hacer en este tiempo. Pero para eso quiere humildad, hermano. Porque hay muchos que piensan que ya lo saben todo. Pero le daba ese ejemplo del apóstol Pablo. Él mismo decía, yo quisiera conocer más. Y cuando yo leí ese texto decía, wow, está resucitando muertos, está sanando enfermos, pero él está diciendo que necesita conocer más. Y se me venía aquella palabra que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, porque muchos van a profetizar y hacer milagros y yo les voy a declarar, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Tremenda palabra, hermano, tremenda palabra que nos habla a nosotros de una relación sincera con Dios, con el único que murió en una cruz por ti. Toma conciencia, ¿a quién le estás rindiendo tu adoración? Escuchando las palabras, ¿de quién estás escuchando las palabras? ¿Quién es tu Dios? ¿Es el que murió en la cruz? Y al tercer día, hablada proféticamente, se levantó de los muertos y hoy está vivo. Y las escrituras dicen que viene pronto a buscar a su pueblo. Vamos, mi hermano, vamos, levantémonos de toda circunstancia que nos haya frenado. De todo. La palabra de Dios dice que en este tiempo nosotros deberíamos estar erguidos y nuestra cabeza levantada, sabiendo qué cosa, que la redención está muy cerca, muy cerca. Esa debería ser la actitud de nuestras vidas. Están temblando ante la palabra de Dios, humildes ante la palabra de Dios, sabiendo que se va a cumplir. Se va a cumplir. Pese a que muchos digan, no, pero siempre hubo estas cuestiones y siempre se habló de la venida de Cristo. Algunos tienen por tardanza lo que el Señor dijo. Pero en un día sucederá y no estamos muy lejos. Te invito a que puedas enfocarte nuevamente en la palabra de Dios con total temor y reverencia. Y si no conoces a Jesucristo, murió por ti, te invito a que lo conozcas, te invito a que lo recibas, te invito a que lo aceptes. Te prometo que tu vida no volverá a ser nunca más la misma. No te digo que todo va a ser color de rosas. Va a haber momentos de dificultades. Jesús mismo nunca nos mintió. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, es decir, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Si tú quieres recibir a Jesús, o si te habías apartado y estás hoy en una situación espiritual de muerte, estás frío tal vez. Esta palabra que estamos hablando un día nos va a juzgar. La palabra. Si tú crees que estás muerto, puedes también hacer esta oración. Vamos a orar juntos ahora en un momento. Pero te pido que te vuelvas a la palabra. Te pido que te vuelvas a la palabra. Esa es la voz que debe estar guiándonos en este tiempo de temor. Y los hijos de Dios, unámonos en el espíritu de la palabra que tiene el poder de cambiar las vidas. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Primero voy a orar para que puedas, y si tienes fe, puedas recibirle y puedas nacer por la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a orar. Haz conmigo esta oración. Padre, estoy delante de tu presencia
En este día te doy gracias porque estoy vivo, porque puedo escuchar y puedo hablar. Padre, te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, todas mis rebeliones, todo aquello que ha sido desagradable para ti. Renuncio a todo lo que no te agrada. A pesar de mí, renuncio a todo lo que no te agrada. Y te pido que vengas a morar en mi corazón, que me llenes con tu Espíritu Santo, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y quiero estar lleno de aceite, llena de aceite en mi espíritu, prontamente para tu regreso. Te recibo, te acepto, y que tu palabra desde hoy en adelante sea la luz que guiará mis pasos, que guiará mis decisiones, que guiará mi voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora también, ellos que se tomaron este tiempo para honrar este tiempo, todos aquellos que dejaron sus ocupaciones porque había algo más importante, la palabra de Dios, dejaron sus quehaceres para escuchar un momento, no sé cuánto ha transcurrido, no sé el tiempo, pero para honrar la palabra de Dios. Quiero orar por tu vida. Puedes acercar tu mano hacia este lugar. Gloria a Dios. Quiero orar por tu vida. Padre mío, en el nombre de Jesús, me humillo delante de tu presencia, Señor, reconociendo mi condición. En este momento, Señor, quiero interceder por esas vidas que están allí en sus casas, las que están escuchando en tiempo real y las que van a escuchar en un tiempo futuro. Señor, en el nombre de Jesús, toca esas vidas. Señor, toca que tal vez han pasado dificultades tremendas y hoy están heridos. Tal vez se encuentran solos. Tal vez se encuentran vacíos. Y yo sé que tu palabra es lo único que nos puede llenar, porque da acceso a tu Espíritu Santo, quien nos llena, aleluya. Bendigo todas esas personas que han estado pasando procesos, y el Señor pone en mi espíritu procesos emocionales. Sé sanado ahora en el nombre de Jesús. Sé sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Tus emociones, el área de tus sentimientos, si has sido defraudado, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Todo aquello que está causando aflicción en tu cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, coloca la mano donde está esa aflicción. En el intestino, en el nombre de Jesús, ordeno a esos intestinos en el nombre de Jesús, sanen ahora. No hay distancia, no hay barrera para la oración y el poder de Dios. Deja que el poder de Dios te toque allí donde estás. Comienza a adorar a Dios, comienza a glorificar a Dios. Jesús, quiero orar por las personas que están en necesidad económica, que están necesitando un trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, se abran los cielos. Tú sabes cuáles son las llaves que abren o cierran los cielos sobre tu vida. Si tú puedes honrar la palabra de Dios, los cielos se abren. Dice allí en el Antiguo Testamento, en Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una llave, pero debes honrar la palabra de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, damos gracias por este tiempo. Les bendigo, saben que les amamos. Está la página a través de Facebook para que ustedes puedan entrar y ver a diario lo que se está subiendo, para que puedan recibir ministración. Están los teléfonos.
Así que espero tener de ustedes. Les bendecimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Les amamos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.